Del Evangelio de Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Vigilaban por turno el rebaño. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Bien, esta celebración de la Navidad toca la puerta de nuestra vida. Y yo quiero mandarle en esta celebración de Navidad un saludo muy especial a todas las personas que han caminado conmigo durante este año. Y recordarles que ustedes no siguen ni una cuenta ni un personaje fugaz, sino que juntos caminamos siguiendo a Jesús. Eso debe quedar muy claro en el corazón de todos, porque el único que es digno de ser seguido, puesto que es el maestro de maestros, el maestro del amor, el maestro de la vida, el maestro inigualable, el maestro de las emociones, se llama Jesús de Nazaret, porque a la humanidad no le ha podido pasar nada más maravilloso que Jesús de Nazaret, porque en Jesús de Nazaret se patentiza la encarnación de Dios, porque Dios ha decidido sembrarse en nuestra carne de una manera contundente y patente en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. De entrada quiero decirles feliz Navidad. Feliz Navidad a todos aquellos y aquellas que han caminado al compás de la palabra y del Evangelio. Quisiera hacer algunos punticos de reflexión en esta noche de Navidad. El primero de ellos: cada vez que nos nace un niño, nos nace Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido ser uno de nosotros. Y esto hay que tomárselo con seriedad, porque Dios está encarnado en la realidad de cada ser humano. Porque si tú le preguntas a Dios: Dios, ¿quién eres tú?, Él fácilmente te responde: yo soy tú, porque he decidido ser tu realidad, tu condición humana, tu naturaleza humana, tu situación humana. Porque cuando tú encegueces, yo enceguezco, porque cuando tú ensordeces, yo ensordezco, porque cuando tú sufres, yo sufro.
es Dios encarnado en la realidad humana. Y por supuesto, en Jesús de manera patente, porque Jesús permitió que Dios fuera plenamente en él. Y porque Jesús dejó que Dios trabajara 24/7 en su vida, sin ningún viso, sin ninguna sombra. No fue intermitente, fue constante y permanente. Y también porque Jesús fue mostrando al Dios que lo llevaba, lo asistía, lo acompañaba y lo saturaba interiormente. Así que cada vez que nos nace un niño, nos nace Dios. Y la tarea, pues la trae la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Estamos predestinados a ser como el Hijo único del Padre eterno. Estamos predestinados a ser como Jesús el Señor. Y ojalá en esta experiencia de Navidad todos le podamos apostar a esto de ser como Jesús. En segundo lugar, creo que en esta fiesta de Navidad le ganamos la batalla a la oscuridad. Bien sabemos que en Navidad celebramos al niño Jesús que nace. Y la noche de Navidad es la noche más larga. Y en el momento más oscuro, cuando comienza a amanecer, despunta la vida. Y esto es muy esperanzador. Yo creo que en Navidad se reactiva la esperanza, porque le hemos ganado la batalla a la oscuridad. Es muy interesante que pongamos a nacer a Jesús un 24 de diciembre a medianoche. Eso está cargado de simbología, que el símbolo o el lenguaje simbólico es el lenguaje del alma y significa que en la noche más larga y en el momento más oscuro despunta la vida, se abre paso la vida y comienza a amanecer. Por eso Jesús es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que vivimos en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En tercer lugar, digamos que en esta noche nos damos regalos. Y ojalá no regalos costosos, sino regalos valiosos, porque hemos recibido el gran regalo que el Padre Eterno le ha hecho a la humanidad. El gran regalo que Dios Eterno le ha hecho a la humanidad se llama Jesús de Nazaret. Eso no lo podemos olvidar. Y por eso en la noche de Navidad compartimos regalos, pero no regalos costosos, sino regalos valiosos. Valiosos en el sentido de dar tiempo, compartir experiencias, dar de aquellas cosas que nosotros mismos hemos construido laboriosa y manualmente, para decirle alto a la sociedad de consumo, para decirle alto al regalo costoso y abrirle paso al regalo valioso, para decirle no a esta sociedad que nos invita a comprar y a gastar, y para decirle sí a Dios, que está naciendo y que sucede no desde el tener, no desde el aparecer, sino fundamentalmente desde el ser. Cuarto, es una noche o una fiesta para escuchar al ángel. Durante todos estos días
ha hablado el ángel. Y está claro que el ángel es el mismo Dios. Entonces es una noche para escuchar a Dios. ¿Quiénes escucharon en esta historia maravillosa de la encarnación a Dios? Pues tengo que decir que inicialmente lo escucha María, la obediente, la que es capaz de decir, hágase en mí según tu palabra. Luego lo escucha José, cuando había tomado la decisión de repudiar en silencio a María, su mujer, y mientras duerme, sueña el sueño de Dios, que es el sueño del amor incondicional. Y finalmente, escuchando a Dios, se lleva a María a casa. ¿Quiénes más escuchan a Dios? Pues tenemos que hablar de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y tenemos que hablar también de los pastores que escuchan a Dios y en consecuencia dejan el trabajo. Ellos vigilaban en la noche el rebaño y lo vigilaban de aquellos que podían asaltar el rebaño o de aquellas fieras que se querían aprovechar y devorar las ovejas, y lo dejan todo para ir hasta el portal de Belén a contemplar lo maravilloso que allí está sucediendo. Y lo que allí está sucediendo es que Dios se ha hecho carne, se ha hecho bebé, se ha hecho fragilidad, se ha hecho hombre, se ha hecho necesidad, con todas las limitaciones de nosotros los seres humanos. Por eso es interesante saber que ser cristiano es experimentar a Dios tan cerca, que Él no es un espectador, sino que está enteramente implicado en nuestra realidad. Cuando alguien me dice, Padre, tengo cáncer y no sé Dios qué está haciendo por mí, yo respondo, Dios no está haciendo nada. Dios tiene cáncer contigo porque está implicado en tu realidad. Dios no expecta desde afuera tu realidad, no es un expectante, no balconea tu realidad. Dios está implicado en tu realidad. Y cuando descubrimos que Dios está implicado en nuestra realidad, entonces nos damos cuenta que es nuestro mejor compañero de camino y que además es nuestra mejor compañía. Bien, es una experiencia celebrativa que toca las fibras del alma y que nos permite escuchar a Dios. Es cierto que más tarde o en este momento escuchas la pólvora detonante, los equipos de sonido a todo timbal. Seguramente los que están en ese perverso juego de la pólvora que puede matar, dañar, destruir y enfermar, o los que tienen los oídos ocupados con tanta algarabía y tanto ruido, no saben realmente qué es lo que está pasando en un rincón de Belén, en un rincón del alma, en un rincón de un hospital, en un rincón de un asilo, en un rincón de un orfanato. Solo quien hace silencio es capaz de escuchar a Dios y de escucharlo en la realidad, en los acontecimientos, en la historia, en lo que está sucediendo permanentemente. Quinto, creo que también esta celebración, que además tiene Eucaristía de medianoche, Eucaristía de aurora, Eucaristía del día, porque es una fiesta que no acaba, es una fiesta que sabemos empezar pero que no termina, porque Dios siempre está naciendo. Es una fiesta que conecta lo humano con lo divino, el cielo con la tierra, el todo con la nada. Tan bonita esa explicación o definición de horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es allí donde se une el cielo con la tierra. Jesús de Nazaret es nuestro horizonte. Tenemos nuestra mirada
puesta y fija en Él. Él es nuestro horizonte. Nosotros no podemos perder el foco de ninguna manera. Cuando pensamos si la vida tiene horizonte, tiene futuro, tiene norte, tiene paisaje, tiene posibilidades de ser, tenemos que pensar definitivamente en Jesús. Y es muy lindo porque está claro que estudiando detalladamente la genealogía de Jesús de Nazaret, nos damos cuenta que sus tatarabuelos y sus tatarabuelas no son personas santas, rectas y justas. En la genealogía de Jesús encontramos prostitución. En la genealogía de Jesús encontramos homicidas. En la genealogía de Jesús encontramos adúlteros. En la genealogía de Jesús encontramos tramposos y tramposas. Muy mal emparentado. Y luego, muy mal relacionado, porque comía con pecadores. Y los fariseos y los letrados y los escribas lo juzgaban, lo miraban con sospecha. ¿Pero por qué? ¿Y por qué los primeros conocedores de la buena noticia, que Dios se ha hecho hombre y que ha nacido en un pesebre, son los pastores, que también eran personas de dudoso comportamiento? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque Dios, encarnándose, baja hasta lo más miserable de lo humano para redimirlo, para levantarlo. Como dice la Sagrada Escritura, Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Porque Dios fija su atención en la miseria del ser humano, y precisamente por eso se ha encarnado, para redimir esa miseria. Porque lo que no se encarna no es posible redimirlo, y por eso Dios se hace hombre para que tú y yo seamos como Él. Dios asume nuestra condición para que nosotros aprendamos la condición de Él. Y allí es donde se une lo divino con lo humano, el cielo con la tierra, el todo con la nada. Es un momento absolutamente hermoso fijar la atención en el pesebre y descubrir que aquel que es dueño del cielo y la tierra tiene frío, está envuelto en pañales y no hay un lugar digno para estar. Ese es nuestro Dios, el Dios de los nadie, el Dios de los que nada tienen, el Dios de los desposeídos, el Dios de los pecadores, el Dios de las mujeres y los niños, el Dios de los extranjeros, el Dios de los impuros, el Dios de los enfermos, el Dios de aquellos que no tienen voz ni voto. Pero precisamente es el Dios de todos ellos para darles un nuevo puesto en la historia y para construir un reinado donde ellos sean los primeros, cuando siempre fueron los últimos. Sexto, es muy interesante detenerse a contemplar el pesebre, que yo te invito a que te sientes frente al pesebre, en silencio, con los tuyos o en soledad, y contemples el pesebre, lo mires con detenimiento, con serenidad, y vayas permitiendo que cada personaje le hable a tu corazón. Haz este ejercicio ahora que es Navidad. Siéntate frente al pesebre y más allá de la figura descubrirás que cada figura habla, que cada figura está diciendo algo y que cada figura trae una lección en su interior. Y es muy interesante ver que allí todo es armonía cuando se carece de todo. Eso es interesantísimo. En el pesebre todo es armonía y sin embargo no hay nada. ¿Y esto qué significa? Que cuando Dios está entre nosotros,
no importa lo demás, porque Él lo llena todo. ¿Sabes por qué con tanta urgencia queremos comprar, adornar, llenar la casa, tener más y más? Porque algo le está faltando al alma. Pero cuando hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, se nos quitan las ganas de tener muchas cosas, porque Dios lo llena todo. En el pesebre, no hay nada, pero no falta nada, porque está Dios. Y allí hay una familia que custodia lo divino y lo humano. Es una oportunidad para hacer un llamado a que en familia custodiemos la vida y custodiando la vida, custodiemos lo que es enteramente humano y lo que es enteramente divino. Finalmente, 7, para no perder la costumbre, en el pesebre aparecen unos personajes que son los sabios de Oriente, que solo habla cada personaje de la universalidad. Los magos de Oriente, su presencia en el pesebre, ellos nos están diciendo que no solo al pueblo judío le ha nacido un Salvador, nos están diciendo que es a la humanidad entera la que le ha nacido un Salvador. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la encarnación y el lenguaje de Jesús es un lenguaje universal. Es el lenguaje del amor, de la misericordia y de la compasión. Es el lenguaje del abajamiento, de la humildad, de la obediencia y de la fidelidad. Y ese lenguaje no es para unos pocos, ni siquiera para algunos que se puedan endilgar una u otra religión. Es un lenguaje para todo ser humano, más allá de su cultura, de su raza y de su creencia, porque nada nos puede salvar distinto al amor. Hoy celebramos Navidad, y celebrar Navidad es celebrar en honor a la vida, en honor al amor, en honor a Dios, pero también en honor al ser humano. Feliz Navidad.